Hello, in this moment I'm going to perform this lesson plan that is about modal verbs. The methods that I am going to apply are teacher-centered approach to learning, high-touch approach to learning, blending learning, and the strategies that I'm going to use are modeling and class discussion. So I'm going to start with the anticipatory set by watching a video presentation and giving extra information about the topics discussed in the video with the students. So we are going to start right now. Good evening, dear students. In this class we are going to learn about one topic that is called modal verbs. Modal verbs have some different functions that are ability, permission, advice, obligation, possibility, and there are different types of modal verbs. Some of them are more polite, others are more formal, and others more informal. In order to start this activity, we are going to watch a video presentation, and I am going to be giving you extra information about the topics. Bueno, el día de hoy vamos a aprender acerca de los verbos modales. Les explicaba que los verbos modales tienen diferentes funciones. Algunos son para habilidad, para permisos, para preguntar sobre consejos, obligación o posibilidad. Estos verbos modales, dependiendo de los que sean, van a variar un poco entre el contexto, ya sea formal, informal o algo más amable. También dependiendo de para qué los vayamos a usar. Entonces, bueno, en este momento voy a proceder a mostrarles esta presentación en video. ¿Sí pueden verlo bien? Sí. Bueno, ahí va. ¿Puedes bajarle un poquito? Sí, claro. Ay, gracias. Le voy a meter un poco más de brillo. Y ya. Type, modal verbs, examples, ability, permission, advice, obligation, possibility, can, could. David can speak 3 languages. He could speak fluent French when he was 5. Can, could, or may. Can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Should. You should visit your dentist at least twice a year.
try to lose weight. Must or have to. I must memorize all of these rules about tenses. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Might, may, could, or can. It looks nice, but it might be very expensive. Richard may be coming to see us tomorrow. Bueno, como pudieron ver, estos son los tipos de funcionalidades que tienen los modal verbs. Como tenemos aquí este ejemplo de habilidad, ¿qué verbos modales tenemos? Can y could. Listo, el siguiente tipo que tenemos es permission, seguido de advice, obligation and possibility. A ver, para oraciones relacionadas con permission tenemos que utilizar can, could o may. Para advice o consejo, should. Cuando queremos aconsejar algo, dar una opinión. En obligation podemos usar must o have to. Ahora les explico cuál es la diferencia. En possibility tenemos 4 opciones: might, may, could y can. Bueno, vamos a analizar los ejemplos que tiene la presentación acerca de los verbos modales de habilidad. Los verbos modales que vamos a utilizar en habilidad son can y could. Los ejemplos que tenemos aquí son: David can speak 3 languages. He could speak fluent French when he was 5. ¿Qué podemos notar aquí? Estas oraciones traducidas dicen: David puede hablar 3 lenguajes o 3 idiomas. Él puede hablar inglés fluido desde los 5. Entonces, aquí el verbo principal de estas oraciones es can o could, que significa que él puede hacer algo, o sea, una habilidad, en este caso, hablar esos idiomas. Si queremos utilizar este mismo tipo de modal verb con otra situación, basándonos en habilidad, ¿qué otro ejemplo podríamos poner? ¿Tú me podrías ayudar con un ejemplo? Sí. I can write. I can write fast in a keyboard.
Listo. Entonces, basándonos en su ejemplo, él nos dice que él puede escribir muy rápido en un teclado. Vamos a escribir esta oración utilizando el verbo modal can, que sería he can write fast. Sí, está bien. Sí, también se podría utilizar el type. Son un tipo de sinónimos. Bueno, en el siguiente ejemplo de tipo de modal verb tenemos el de permission. Podrán notar que utilizamos verbos parecidos a los de ability, pero en este caso lo vamos a realizar en otro contexto. ¿Por qué? Porque en el de habilidad nosotros describimos una habilidad de alguien, ¿verdad? En el tipo de permiso nosotros vamos a solicitar algo. La diferencia entre el can, el could y el may está en la manera en el nivel de cortesía, dependiendo del contexto en el que lo utilicemos. Por ejemplo, el modal verb de may es como el más informal, se podría decir. El can y el could están más o menos a un nivel similar, pero pues el can es como un poco más específico, es como solicitar algo de manera más directa. Aquí tenemos estos ejemplos. Can I sit in that chair, please? Está preguntando, ¿puedo sentarme en esa silla, por favor? El siguiente ejemplo utilizando could. Could I open the window? ¿Podría yo abrir la ventana? Es como una manera un poco más indirecta, pero igualmente es bastante cordial. Y finalmente, el may. May I borrow your dictionary? Que acorde a esta situación, nosotros podríamos asumir de que esas personas se conocen y que tienen el suficiente nivel de confianza para pedirle prestado al otro algo de una manera un poco más informal. Entonces, si tú, Mishu, me podrías ayudar con alguna oración utilizando un verbo modal de permission. Can I take your mouse? Perfecto. Podríamos usar, en esa oración podríamos usar cualquiera de estos, ya sea can, could o may. Eso dependería, como les digo, de la situación en la que nos encontremos. En este caso vamos a asumir que como tú has escogido can, vamos a pensar que tal vez no existe un tal grado de confianza con la persona que se lo pides, o que a lo mejor tú simplemente tratas de ser un poco más formal. Entonces, vamos a escribir la oración usando este modal verb. Como es permission, vamos a comenzar haciendo una pregunta. Por eso empezamos con el verbo. Listo. El siguiente tipo de verbo modal que tenemos es advise. En advise solamente tenemos el modal verb should. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos aconsejarle a alguien, lo hacemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, y no es algo que esa persona esté obligada a hacer. Por ejemplo, si yo noto que va a llover o va a hacer mucho frío el día de hoy y veo que mi hermano sale a la calle, yo le aconsejaría que saque un paraguas o una chaqueta. Al momento de salir yo le diría, you should wear a raincoat, por ejemplo. Deberías usar un abrigo para no mojarte mucho por la lluvia, ¿verdad? Los ejemplos que tenemos aquí son, you should visit
your dentist at least twice a year. Tú deberías visitar a tu dentista al menos 2 veces al año. Como podemos notar aquí, es un consejo que no necesariamente es obligatorio, pero pues está basado en algo, ¿verdad? Y el otro ejemplo es you should try to lose weight. Tú deberías tratar de perder peso. Son consejos básicamente que se les da a las personas, ya sea que lo pregunten o simplemente como decir, agregar algo. Entonces, tú ayúdame por favor, Jairo, con un ejemplo de advice usando el modal verb should. A ver, Jairo should get a new haircut. Muy bien. Vamos a simplificar el sujeto por he. He should get a new haircut. Muy bien. El siguiente tipo de modal verb que tenemos es de obligación. En este caso, a diferencia del anterior que era de consejo, es más bien una norma, es algo que está estipulado o es obligatorio. Para esto podemos usar must o have to. La diferencia entre must y have to es que el have to es como algo que se tiene que hacer, pero no es tan obligatorio, a diferencia del must. El must es algo que sí o sí se tiene que hacer. Por ejemplo, el must se utiliza cuando hay normas que ya están establecidas. Por ejemplo, en una gasolinería no se puede fumar, entonces you mustn't smoke at that place. Y el have to es un poco más variable, se podría decir. Por ejemplo, si sales a la calle tienes que usar zapatos, entonces, o tienes que salir vestido. If you go to the street, you have to wear some clothes. Vamos a revisar los ejemplos que tenemos aquí para entenderlo de mejor manera. El primero dice, I must memorize all of these rules about tenses. Yo debo memorizar todas estas reglas acerca de las oraciones. A lo mejor la tarea de la persona que dijo esta oración era memorizar dichas reglas porque probablemente eran un requisito para aprobar la materia, caso contrario no lo hubiera logrado. El otro ejemplo dice, you have to take off your shoes before you get into the mosque. Es parecido al ejemplo que yo les di. Aquí le están diciendo a alguien que tiene que quitarse los zapatos antes de entrar a ese lugar. Entonces, bueno, basándonos en esta explicación acerca del uso de must y have to, teniendo en cuenta que el must es para reglas establecidas y el have to es para cosas que se tienen que hacer, ayúdame por favor, Andrés, con un ejemplo de una oración con un modal verb de obligation. Ya, I must. Dentro de tu entorno, pero no es como una ley, por decirlo así. Entonces vamos a usar mejor el have to. I have to wash the dishes 3 times a day. Muy bien. Y finalmente tenemos el tipo de posibilidad. En posibilidad tenemos might, may, could o can. Para esto vamos a revisar primero los ejemplos. El primero dice, it looks nice, but it might be very expensive. Eso se ve bonito, pero ha de ser bastante caro. El otro ejemplo dice, Richard may be coming to see us tomorrow. Richard tal vez
venga a vernos mañana. Entonces, estos verbos modales que tenemos aquí también se diferencian en cuanto a su formalidad. Habíamos dicho que el may es como un poquito más informal y en este caso tiene un poquito menos de probabilidad. Entonces, lo más posible es el can y lo menos posible es el may. Lo que le sigue al can es el could y lo que le sigue al may es el might. Entonces, estos son básicamente los verbos modales que usamos para posibilidad. Voy a dar el ejemplo yo. Tal vez conozca nuevas personas en el 2022. Voy a usar en este caso el might. Traducido sería can, puedo, could, podría. El might es como un quizás y el might también, pero un poco más probable. Ahora vamos a revisar las últimas partes de este tema y luego vamos a proceder a resolver estos cuestionarios que tengo aquí preparados. Google verbs asking permission. Informal. Can. Can I borrow your pen for a minute? Los verbos modales que están saliendo en este momento son solamente para To John Wilson. preguntar por permisos. Polite. Could. Could I please have a glass of beer? Could I open the window? Formal. May. May I ask a question, please? May we go home now? Polite. Would. Would you mind if I asked you something? Bueno, esa fue la presentación. Como ustedes pudieron observar, los verbos modales tienen diferentes funciones y de acuerdo a nuestras necesidades, pues tienen diferente grado de cortesía o de formalidad. Aparte de los verbos modales que tenemos aquí, podemos agregar un par más, o dicho de otra manera, podemos agregar las versiones negativas de estos verbos modales. Por ejemplo, can podría ser can not, o en su forma abreviada, can't. Could, lo mismo, could not, o en su forma abreviada, could. Lo mismo pasa aquí en permission. Y may es igual, pero sin su forma abreviada.
simplemente may not. Should también. Should not o shouldn't. Obligation must not o mustn't. Y have to, don't have to. Lo mismo que pasó aquí se repite aquí. Might not, may not. Y si nosotros queremos hacer preguntas, tenemos que usar primero el verbo modal, así como revisamos la estructura de las oraciones en presente simple. ¿Recuerdan que ahí primero poníamos el verbo antes que el sujeto para formular preguntas? Lo mismo pasa con este tipo de gramática. Y bueno, en lo que resta de la clase vamos a resolver este cuestionario que tiene un par de preguntas bastante fáciles, simplemente para revisar su comprensión del tema. Así que pueden revisarlo desde este Una momento. pregunta. Claro, dime. Hay en obligation donde está el have to. En el caso de terceras personas es doesn't have to, ¿sí no? ¿O no? Sí, porque el auxiliar del presente simple pues es does, y este have to, aunque es un verbo modal, cumple las mismas reglas que cualquier otro verbo. Mira. Gracias. Sí, muy buena pregunta. Continúen por favor y en unos minutos revisamos su trabajo. In this moment, the students are answering a test that I prepared for them. It has 9 questions that are about modal verbs, and in a pair of minutes I am going to check their answers and help them to solve possible doubts. Solamente must y have to, no vamos a usar should. Sí, si les parece apropiado pueden usarlo. ¿Qué cosa? Que solamente pensé que podríamos llenarle con must o have to, pero también se puede usar el should. Los demás.
¿Listo? Sí. Vamos a revisar la Independent Practice. Vamos a corregirla solo con esta prueba ya, y ustedes van a ir revisando sus respuestas y corregirlas si es necesario. Yo les voy explicando el porqué. La primera pregunta dice: You, espacio, forget your airplane tickets. La respuesta que tenemos aquí es: You don't have to forget your airplane tickets. Está bien, y también se podría utilizar el verbo modal de advice: You shouldn't forget your airplane tickets. Así que usar shouldn't o don't have to está correcto, aunque la prueba preferiblemente pide responder con don't have to, ¿verdad? Así que esa sería la respuesta ideal. La número 2 dice: We space cross the street when the light is green. ¿Qué será ahí? Tendríamos que nosotros, espacio, cruzar la calle cuando la luz está en verde. Have to. Must. Must o must not. Must. Y puse must porque asumí que es la luz del semáforo en verde cuando pasan los carros. Sí, Oh, sí, ¿no? pero Must not. yo creo que sería must not, porque si nosotros vamos a cruzar la calle Cuando está en verde. cuando está en verde, pues Ah, no podríamos. Lo Entonces, pusimos en. Cruza. la respuesta sería must not. La número 3 dice: My friends, space, get up too early because they don't work. Mis amigos, espacio, levantarse muy temprano porque ellos no trabajan. ¿Qué será ahí? Fácil. Don't have to. Don't have to, perfecto. La 4. My father always reminds me that I, space, study more. Mi padre me recuerda siempre que yo debo estudiar más. Ahí podría ser have to o must. ¿Qué opinan ustedes? Dependiendo del Have entorno. to. Have to. O should. Sí. Sí, en realidad es más apropiado usar el have to, porque aunque los padres son la autoridad en este caso, pues no es como una ley realmente el hecho de tener que estudiar más. Lo mismo pasa con la última pregunta, en donde dice: He, espacio, clean the house after the party, otherwise his mom will be angry. Es un caso similar porque aquí tenemos claro que él tiene que limpiar la casa después de la fiesta, porque de otra manera su mamá se enojaría. Entonces, no es como si fuera a romper una ley por no limpiar la casa, pero es algo que él tiene que hacer. Entonces, por el grado de obligación de estas dos oraciones, tendríamos que usar have to. Listo. La número 5 dice: She, space, wears school uniform in her school. It is not necessary. ¿Qué será? She doesn't have to. ¿Verdad? No tiene que usar. La número 6 es: You, space, make noise at night. La respuesta sería: You don't have to. La 7: You must be careful while you're driving. Must. Must, ¿verdad? La 8: I, space, make a cake today as it is my son's birthday. Have to. And she was like, Sí, have to. Tengo que hacer un pastel hoy. Y muy bien. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero que el tema esté claro. Si alguien tiene alguna pregunta. No, entonces es así como concluimos la clase y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti. Gracias.